Bienvenidos una vez más a REC. Esta vez me acompaña el jurista Bonifacio Miranda, a quien le tengo que hacer una pregunta de cajón primero que todo. He visto un programa de televisión ahí donde me he reído, Bonifacio, y te han cambiado el apellido. Ahora resulta que sos Bonaparte. He visto el programa de Jaime Arellano, un debate bastante interesante que sostuviste con José Antonio Peraza. Y si bien Jaime Arellano tiene información muy valiosa e importante, resulta también que es entretenido ver programas como eso. ¿Cómo estás, Bonifacio? Bien, hombre, gracias por la oportunidad de estar en tu gustadísimo programa. Bonifacio, tenemos media hora y tenemos que darle rienda suelta a una serie de preguntas que están reservadas específicamente para vos porque has sido una persona bastante crítica y muy constructiva en tus críticas, por cierto, sobre el famoso consenso de reformas electorales que ha presentado el grupo de expertos electorales que se supone ha sido asumido también por la coalición nacional. Entre muchas de las críticas que te he escuchado y algunos comentarios que has hecho en apariciones públicas, manifestás que existió siempre una oscilación de a dónde se dirigían esta propuesta de reforma, que oscilaban hacia un lado de unas profundas reformas y objetivas reformas al sistema electoral, pero que también está del otro lado un pragmatismo que con el tiempo podría acomodarse a la altura o a las necesidades de la dictadura y del gobierno actual. Parece que esta oscilación no ha cesado, sigue siendo un conflicto dentro de las negociaciones en la oposición. Sí, efectivamente, en este tema de las reformas electorales, que es crucial para la realización de elecciones libres en el año 2021, hay prácticamente dos posiciones. Una que considera que no se puede exigir mucho porque no se tienen las condiciones para pedir y que por lo tanto hay que adaptarse a las circunstancias y bajo cualquier circunstancia ir a las elecciones. Y otra que hemos sostenido algunos, entre ellos yo, que es que se requiere hacer un diagnóstico total de la crisis y la degradación absoluta del Consejo Supremo Electoral, cómo ha sido artífice de los fraudes y cómo esta dictadura se ha montado a través de fraudes, no a través de un golpe de Estado militar, sino a través de fraudes electorales, y por lo tanto se requiere presentar un diagnóstico lo más objetivo posible con todas las propuestas que se deben hacer para reformar el sistema electoral. Obviamente aquí hay un muñequeo, un juego de posiciones entre los diferentes grupos. Hay una serie de grupos que prefieren adaptarse a las condiciones impuestas por la dictadura y negociar en esas condiciones creyendo que la gente va a ir a votar masivamente por ello. Y otra que es más crítica, que yo estoy entre ellos, que dice no podemos entusiasmar a la gente que vaya a votar si no desmantelamos este sistema electoral previamente. Y hay condiciones para desmantelarlo porque hay una gran crítica de la comunidad internacional, hay unas preocupaciones de los diferentes países por lo que está pasando en Nicaragua y hay un malestar en la población que quiere cambio. Entonces, todo el debate de las reformas electorales ha oscilado en estos dos campos. Entre los que dicen, no pasa nada, no, eso no va a pasar, eso nunca va a ocurrir, y quienes decimos, hay que pelear para que ocurra. Vos decías en uno de tus artículos, lo leí, que tanto la Alianza Cívica como la UNAP han confundido la lucha en busca de unas profundas reformas electorales con la construcción de un bloque electoral que hoy conocemos como Coalición Nacional, y que esa confusión les ha provocado que los diversos intereses que giran alrededor de estos grupos sociales y políticos no ha permitido realmente la construcción de una propuesta de reforma aterrizada y profunda. Y que estas confusiones siguen siendo todavía hasta la fecha, después de 2 años, de casi año y medio de negociación, siendo las mismas. Bueno. Sí, en cierto sentido yo diría que son confusiones malintencionadas, con un objetivo preciso. Veamos por qué. Una cosa es hacer la unidad de acción con todas las fuerzas políticas, incluso los partidos zancudos, para recuperar las libertades, para sacar a los presos políticos, para reformar el sistema electoral, que sea creíble, que recupere la ciudadanía la confianza en él, que eso no implica alianzas electorales, pero mezclaron la lucha por las reformas que nosotros encabezamos en un momento determinado desde la UNAP con otra serie de grupos con la constitución de la coalición electoral sin haber definido las reglas del juego previamente. Entonces, esta confusión
a mi juicio es malintencionada, porque lo que están buscando es cómo posicionarse en la futura negociación que inevitablemente vendrá sobre una reforma electoral para quedar bien ubicado en el panorama electoral. Yo creería que las confusiones se agravaron con la entrada también de los partidos políticos que evidentemente muestran un poco interés en reformas profundas, poco interés en negociaciones como esta. ¿Crees vos que existe la manera o hay tiempo para conciliar tantos intereses? Es que ese es el problema, porque digo que hubo confusión porque se creó la alianza electoral sin haber definido el tema de las reformas electorales. Entonces, esa es una contradicción. ¿Cómo vas a hacer la alianza electoral si todavía no tenés claro el panorama electoral? Esto de la alianza electoral tendría que haber sido hasta después. Primero tendríamos que haber peleado el panorama electoral y ahí hubieran salido todas las propuestas de los diferentes partidos y la ciudadanía pudiera verificar y comprobar quién es quién en esa posición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en aras de la unidad, que supuestamente es la que va a derrocar a la dictadura, se mezclaron también los temas electorales y esto hay que separarlo. Primero, la recuperación de las libertades, los derechos políticos, la liberación de los presos, poder recuperar el ambiente de libertad para hacer reuniones políticas, y las alianzas electorales se tienen que haber discutido después de este proceso. Entonces, al mezclarlo, hay una mala intención. Ahora, ¿creemos que existe tiempo para poder conciliar todos estos enormes intereses y confusiones que se han generado? Obviamente, hemos perdido 2 años, lo he dicho, hemos perdido 2 años. Desde que fracasó el diálogo del 2018 y después el diálogo del 2019, la oposición quedó patinando porque dejaron de plantear el problema central de la renuncia de los dictadores y de las elecciones anticipadas y se quedaron en la salida electoral, pero la salida electoral tiene que obligatoriamente empezar con una reforma del sistema electoral para que sea creíble, para que la población participe y vea esto como la única alternativa. Entonces, 2 años y pico hemos pasado en este patinaje y obviamente los grupos se han posicionado. Los viejos grupos, los viejos partidos se han reciclado, las viejas direcciones que estaban apartadas de todo este proceso del 2018 se han terminado montando en el caballo porque han desplazado a los jóvenes, han desplazado a los diferentes grupos. Me llamaba mucho la atención una tesis tuya que ha sonado y incluso la he dialogado con muchos personajes que están dentro de las estructuras de oposición. Vos planteás, que considero yo con mucha certeza, que si no hay reformas constitucionales, difícilmente vos podés también provocar cambios verdaderamente sustanciales en la ley electoral y que son fundamentales. ¿Hay tiempo para eso? Claro que hay tiempo. Y estamos al borde del precipicio. Porque, si te acordás, cuando el pacto del 99 entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, que es lo que le permite al sandinismo posteriormente recuperar el gobierno, lo primero que hicieron fue reformar la Constitución y después aprobar la ley electoral. Porque obviamente la ley electoral, aunque sea de rango constitucional, está supeditada a los principios establecidos en la Constitución. Entonces, pretender reformar la ley electoral dejando incólume la Constitución tal como está y todos los cambios que se le han hecho en las reformas posteriores, sobre todo en la del 2014 con el transfugismo, es una misión imposible. Es decir, no vas a reformar nada, porque todo lo que vos querrás incorporar en la ley electoral choca con el marco general de la Constitución. No solo vos has sido una voz fuerte en cuanto a las críticas que existen sobre este consenso. Yo quiero resaltar y pedir tu opinión sobre una que me llamó mucho la atención, la de Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad. A diferencia tuya, ella es más pragmática. Tus críticas a que no existe o no hay voluntad en estas negociaciones de implementar una profunda reforma, de exigir una profunda reforma electoral, ella habla más bien de un pragmatismo, de que no se suma a este esfuerzo porque hay una serie de engaños a la población, de cosas que no se van a lograr según ella y que más bien desmotiva al votante. Y allí es donde dice ella, no se está tomando en cuenta al votante a la hora de discutir estas cosas, están en élites, pues, y que desencantaría a la población no obtener reformas constitucionales como por ejemplo la no reelección, lo que vos has criticado, la no reelección de los diputados, de los concejales. Al no obtener estos, dice ella, la gente no va a ir a votar porque no va a creer, va a haber los mismos actores de siempre, dice ella. Depende cómo se plantee. Depende cómo se plantee. A cómo se ha manejado el tema de la reforma electoral ha sido de cúpulas, de pequeñas reuniones en salones en donde las cúpulas están negociando las posibles cuotas de poder para el futuro y no lo están haciendo de cara a la ciudadanía. Lo que yo he criticado
es que la primera propuesta que se elaboró en el año 2019, en diciembre, el 12 de diciembre, que la presentamos solemnemente ante el cuerpo diplomático y ante la nación, nunca se difundió, nunca se publicó, porque había un afán, que hasta después me di cuenta, de negociar esto con los partidos políticos. Entonces, esta propuesta que yo le llamo non nata, porque no nació, la del 2019, a pesar de que se presentó solemnemente, al final de cuentas se ha terminado renegociando con los partidos políticos y evidentemente los partidos políticos tienen intereses particulares. Yo los pongo como de ejemplo, son como los tigres de la colina, no quieren competencia, solo ellos quieren estar y no quieren que surjan nuevas fuerzas políticas. Y hay una demanda de la ciudadanía y es que surjan nuevas fuerzas políticas. Entonces me parece que el planteamiento debe ser de cara a la ciudadanía y no de negociaciones de cúpula, y eso no se ha hecho, porque lo que necesitamos nosotros es la aprobación de la ciudadanía. Nosotros le tenemos que decir, miren, nosotros vamos a pelear por esto, y señalamos todos los puntos. Entonces la gente te va a decir, mira, nos interesa tales puntos, o no nos interesa tales puntos. Por ejemplo, el tema de la reelección, de que si vas a las elecciones con Daniel Ortega o no, para mí ese es un tema secundario. El de la reelección es un tema muy sensible, porque hemos soportado dictaduras y el problema de la dictadura tiene que ver con la reelección, entonces estamos de acuerdo. Pero hay otros temas que, aunque no te los den, son sustanciales y es la piedra angular de la reforma electoral. Y es la reestructuración del Consejo Supremo Electoral. Ha sido crítico, fuerte. La reestructuración. No se trata de cambiar magistrados y dejar intacto el aparato electoral tal como lo tiene el Frente Sandinista. Se trata de reestructurar ese poder del Estado, porque ese poder desde el año 1995 es un superpoder. Mira, el Consejo Supremo Electoral dice al final quién es el presidente y vicepresidente del país. Dice quiénes son la lista de diputados. Dice quiénes son las listas de alcaldes, de concejales, de todos los funcionarios. Entonces, quien le da el aval para ser funcionario es el Consejo Supremo Electoral. Entonces este es un asunto clave y hay que prestarle atención. Y desde el 1995 está concentrando funciones, la cedulación, materia de partidos políticos, organización de las elecciones, y lo peor es que no hay recurso alguno contra las resoluciones del Consejo Supremo Electoral. Eso debe cambiar. Si hay fraude electoral, el Consejo Supremo Electoral dice estos son los ganadores y punto. Entonces eso debe terminar, porque debe haber certeza para la ciudadanía de los conflictos que pueden haber, porque los partidos pueden impugnar, pero tiene que haber un tribunal que decida en última instancia quién es el que tiene la razón o quién no la tiene. En ese sentido, y me quiero enfrascar un poquito ahí, vos has sido crítico en la forma en la que se ha presentado esta nueva propuesta o este nuevo consenso de reforma. El 12 de diciembre se leyó ampliamente que como piedra angular para poder tener un proceso electoral transparente se necesita una limpieza total de todo, de todas las direcciones, no solamente, como vos decís, de la cabeza del poder electoral, sino que todas las direcciones que emanan desde esa estatura de magistrados, y que había que buscarse mecanismos distintos para poder elegir a estas direcciones. Y no están plasmadas, o al menos no se presentan de esa forma en este nuevo consenso. Obviamente. Y ahí yo quiero que me expliques cuáles son las diferencias de la del 12 de diciembre con esta. Es que no es casual. Cuando la del 12 de diciembre, lo que nosotros habíamos discutido, en resumen, es lo siguiente, que se deben de cambiar los procedimientos establecidos en la Constitución para la elección de magistrados. Porque actualmente lo que está es que se puede hacer consulta. La palabra es consulta con las organizaciones de la sociedad civil, y lo que nosotros discutimos y llegamos al consenso en el 2019 fue de que la sociedad civil tiene el derecho a hacer propuestas, debe proponer candidatos, y a partir de ahí tiene que haber un debate público sobre la idoneidad de los candidatos, porque de lo contrario terminás dejándole a los diputados las decisiones, y entonces al hablar de los diputados estás hablando de los viejos partidos políticos y estás hablando del mismo sistema. Entonces, aunque se cambien las caras, aunque se quite Roberto Rivas o se quite el Humberto Campbell, al final de cuentas puedes poner a Juan Perico de los Palotes, pero ese va a seguir las instrucciones del partido Frente Sandinista o del PLC en su caso. Quienes han respondido a esta crítica tuya han dicho de que lo que has visto o lo que hemos visto en el país es un manifiesto político, un documento que es más político que las letras menudas y que sí están contemplando este tipo de mecanismos. La pregunta es, ¿confiamos en que realmente sea así?
Es que cuando no se presenta a la ciudadanía algo así como eso ya me preocupa, porque eso se tiene que comunicar a la gente. Para elegir de esa forma, la gente tiene que estar empapada de esto. Efectivamente, no le podemos decir al pueblo, ustedes no tienen capacidad para decidir, entonces nosotros solo vamos a sacar una parte general y la letra menuda la vamos a proponer después. No se debe ser así. Se debe ser categórico y decir, estos son los puntos y toda la letra menuda debe ir ahí y publicarse e iniciar el debate. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay debate sobre las reformas electorales. No se conoce. Hasta ahorita acaban de publicar un documento que es el que sacó el Grupo Pro Reformas Electorales, y yo lo agradezco que lo hayan publicado, porque entonces ahora sí el debate puede iniciarse sobre propuestas específicas. Cuando nosotros expusimos el 12 de diciembre, expusimos de manera general sobre los acuerdos llegados, porque nunca se publicó y nunca se sometió a discusión. Entonces, no se le puede negar al pueblo la capacidad de decisión. Nosotros vamos a ir en una reforma electoral hasta lo que el pueblo quiera. Pero si el pueblo no conoce ninguna propuesta, ¿cómo vas a presionar a la dictadura que cambie el sistema si no tienen la presión social por debajo de la gente clamando por el cambio de las reformas electorales? Es básico. Y ahí es donde quería un análisis tuyo. Para alcanzar reformas como estas, en una dictadura como la que vivimos, sometidos todo este país, la única manera de alcanzar estas propuestas de reforma que se consoliden, que se materialicen en la realidad, es con presión. Y yo no veo esa presión. Claro, no hay presión social, pero no hay presión social no es porque la policía esté en la calle, sino que no hay presión social porque no se difunden las propuestas. Mira, por ejemplo, cuando estuvimos en la UNAP en el periodo anterior discutiendo las propuestas que les presentamos y que se adoptaron en su mayoría, hubo mucho entusiasmo de la gente por la constitución de nuevos partidos, por la constitución de candidaturas independientes, porque hay gente que no quiere estar con los partidos, pero quiere presentar sus propios candidatos. Y todo esto no le gusta a los partidos políticos. Y no le gusta a mucha gente porque sienten que hay competencia. Entonces, no pueden estar hablando de democracia si no dan lecciones de democracia, si no demuestran cómo debe ser. Y entonces lo primero que tenemos que decirles es que se formen los partidos que quieran formarse, que surjan nuevas fuerzas políticas. La unidad es un problema que se discutirá posteriormente en base a los puntos comunes de estas diferentes fuerzas políticas. Y además la unidad no siempre la vamos a lograr. No podés juntar a los buenos con los malos, es una realidad. Tus grandes detractores dicen lo siguiente para desmontar o intentar desmontar tus argumentos. Esto no se logra en una dictadura. Todo este tipo de reformas y cambios y transformaciones, y algunos se han atrevido a decir, que no coincido con ellos, que las dictaduras no hacen esos cambios. Yo he visto históricamente otras dictaduras que antes de salir, modernizan el Estado y lo democratizan para su beneficio después. Pero no quiero entrar en detalles. Tus detractores dicen, hombre, Bonifacio está diciendo cosas que no se pueden alcanzar con esta dictadura y que lo más recomendable es esperar que logremos una unidad, derrotemos al sandinismo y modifiquemos las cosas en una Nicaragua diferente. Obviamente ese es un discurso para justificar la negociación de cúpulas de un aterrizaje suave bajo las condiciones impuestas por Daniel Ortega. Te voy a citar un ejemplo histórico de Nicaragua reciente. En el 90, cuando se hizo el cambio de gobierno, se consideraba el gobierno de doña Violeta una transición hacia la democracia. Después, el difunto ingeniero Toño Lacayo quiso quedarse en el poder. Se opuso a las reformas constitucionales del 95. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que yo le voy a dar un cheque en blanco a estos grupos que me prometen que van a hacer las reformas mañana o pasado mañana? No, señor. Es ya que queremos la propuesta que se haga. La gente está esperando esto. La gente no está esperando hacer las cosas para mañana o para pasado mañana. No es que no se puedan hacer bajo una dictadura. Cualquier dictadura puede caer si hay movilización y hay presión popular. ¿Por qué se ha perdido la movilización y la presión popular? Porque no hay un discurso claro que le oriente a la gente hacia dónde tenemos que ir para hacer los cambios. Y además, no quieren los cambios. Esa es una realidad. Todo este segundo documento de reformas electorales me indican que no quieren cambios sustanciales, que quieren únicamente renegociar cuotas de poder dentro del sistema electoral. ¿Cómo o qué vida vos le ves a este supuesto consenso en el concierto internacional? ¿Se preparó para la próxima Asamblea General de la OEA este supuesto consenso y se está tratando de vender mediáticamente que ese es el consenso que la oposición nacional ha establecido y presentarla pues, en este consenso? ¿Qué vida le ves vos a esto? ¿Cuál es el escenario que vos ves de este consenso? Yo veo un papel lamentable de la oposición si esas son las propuestas de reforma, porque el borrador de resolución de la OEA que está circulando es mucho más radical que las propuestas de la oposición.
En el borrador de resolución de la OEA se dice que se plantea la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, que es el punto que yo he venido insistiendo desde hace tiempo, porque no puede haber elecciones libres si solamente cambias al chofer y sigue el mismo vehículo, si solamente cambias a las personas. Ese aparato electoral está montado, aceitado, preparado para nuevos fraudes electorales. Y entonces eso lo comprenden los embajadores de la OEA y por eso plantean en su resolución, el borrador, modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, cambiando magistrados y el personal de arriba hacia abajo hasta director general. Están diciendo la verdad. Entonces, la propuesta que están planteando y que quieren llevar a la OEA, pero que no presentan al pueblo de Nicaragua primero para que la apruebe, es mínima en relación a la resolución que está planteando la OEA. Y técnicamente los organismos internacionales como la OEA no se inmiscuyen por lo general en temas políticos dentro de la nación. Siempre hay una presión por debajo, por supuesto, pero técnicamente y públicamente no lo hacen y son enfocados meramente en las cosas técnicas de una reforma. Estas discusiones políticas nos toca a nosotros hacerlas y no le veo futuro, para serte sincero. Pero fíjate bien que lo que te estoy citando, esa resolución de la OEA del borrador, es aspecto técnico que te habla que para que hayan elecciones libres tiene que haber una reestructuración y modernización del Consejo Supremo. Lo dicen los embajadores de la OEA y no lo dice la resolución. Ahora, fíjate bien, Danilo, si son cosas increíbles. Plantearon en este segundo documento presentado por el JEPRE que se van a elegir los consejos municipales, regionales y departamentales de los órganos electorales con un método aleatorio, o sea, como rifa, pues, como que das la vuelta de la ruleta y del padrón electoral sacas unas personas. Eso no es correcto, porque quienes deben de estar en esos cargos son personas idóneas, no es cualquiera. No es lo mismo que sea aleatorio de una junta receptora de votos de 400 miembros, que el barrio se conoce, quién es fulano, quién es sutano, si es sandinista, si no es sandinista, si es azul y blanco o no, y te dice, esa persona es honorable, aunque sea sandinista, pues, y debe estar ahí, pues, y aceptan. Y otra cosa es que los consejos municipales y departamentales, donde se cambian los votos, donde se hacen todos los chanchullos con las actas electorales, sea escogido de manera aleatoria. Eso me pareció una irresponsabilidad tremenda y una confusión en torno al concepto. Mira, y solo para citarte otro ejemplo de preocupación de esta propuesta que debe ser debatida, es que no tocaron el tema del transfugismo. Sí. Y el transfugismo es una espada de Damocles para todos los partidos y para todos los diputados que vayan. Dicen que se puede tocar después, que después de un proceso. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces, si los cambios son para mañana o para pasado mañana, la gente tiene razón de no salir a la calle y no movilizarse porque no tiene motivación. Si yo te prometo a vos que te voy a dar algo dentro de 2 años, vos estás esperando que se lleguen los años y vos te dedicas a tus cosas. Eso es lo que ocurre con la gente. O sea, ese tipo de propuestas subestiman la voluntad popular, subestiman la capacidad del pueblo para luchar. Y yo creo que hay que combatirla y hay que seguirla denunciando. Yo cuando te dije sobre el tema de la OEA, que no se inmiscuyen en temas políticos, te lo hacía y te lo preguntaba porque hay una preocupación del peso real que va a tener este consenso en el consenso internacional cuando hay partidos políticos claves que están fuera de este consenso. No solamente uno, hay varios partidos fuera y movimientos incluso que no están de acuerdo con este consenso o que al menos no los convence. Y esto podría perjudicar al pueblo en general, pues, porque la lucha es por alcanzar unas reformas electorales y hay dos voces distintas. Es que estamos cayendo en el error malintencionado, diría yo, una manipulación de creer que la coalición nacional es la oposición del país. Por algo, las encuestas reflejan que el 70-80% de la población no cree en la coalición nacional. Desconfía porque sabe que están los partidos zancudos, los viejos partidos, camuflados por los movimientos sociales que han cometido el error de aliarse con los partidos zancudos en vez de mantener las banderas de abril impolutas, blancas, resplandecientes, de las reivindicaciones por las que luchó y murió mucha gente. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos que la OEA no va a resolver los problemas. La comunidad internacional puede tener incidencia y ejercer algún grado de presión, pero la presión fundamental se debe ejercer en Nicaragua, con los nicaragüenses, con la población, y si no hay propuestas claras, ¿cómo vas a entusiasmar a la gente? Yo debo hacer una pregunta de cajón a vos, Bonifacio, porque has sido incidente en este tema, fuiste parte y
parte negociadora en el primer documento que se publicó el 12 de diciembre en el Hotel Intercontinental. Escuché en la entrevista que estuviste ayer con Jaime Arellano y con José Antonio Peraza, es que decía Peraza de que no hay dos documentos, que tu salida de las negociaciones no significa que no hayan avanzado, pues que quien te sustituyó es quienes avanzaron con estas negociaciones. En este caso, yo te quiero hacer una pregunta cerrada, pues. ¿Te han movido vos de este espacio porque tus críticas eran incómodas y que la misma UNAP dijo, hasta aquí llega Bonifacio porque no nos conviene, pues? Lo que pasa es que la UNAP tiene dos momentos. El primer consejo político era más pluralista y era más sensible a los problemas y entendía más. Y este segundo consejo político, que está compuesto en su mayoría por los miembros del sector político del UNAP, está compuesto por dos fuerzas que son la articulación y el Movimiento Renovador Sandinista más el grupo de Maradiaga, y estos controlan absolutamente el UNAP. Y obviamente vieron en la primera propuesta, que fue preparada por el primer consejo político, un obstáculo muy grande para las alianzas con los partidos zancudos. Y efectivamente, por eso me sacaron. Pero no fue como dice Peraza, que me sacaron y que yo estoy resentido porque me sacaron, pues, pero la propuesta ahí estaba y la propuesta se presentó solemnemente y ahí están los videos de lo que se dijo y lo que la gente estaba muy entusiasmada con esa propuesta. Pero obviamente eso no le interesaba a los partidos, entonces ahí es donde digo yo que hubo un cálculo frío, malicioso, de no publicar la primera del 2019 para renegociar con los partidos zancudos esta propuesta y diluirla. Y entonces lo que ha salido en última instancia es una propuesta bastante diluida que no garantiza elecciones libres. Eso lo digo categóricamente. Es una propuesta que lo que está preparando es el aterrizaje suave, pero bajo las condiciones impuestas por Daniel Ortega. Y si no luchamos contra eso, va a venir el crujir de dientes y las lamentaciones posteriormente. Quiero cerrar con un análisis, ya esto es personal, me salgo un poquito con el tema de las reformas, aunque están incluidas, pues. Esta presentación que hizo el grupo de expertos electorales, acuerpada con directivos y dirigentes de la coalición nacional, se notó una ausencia en la Alianza Cívica, o sea, no hubo una participación de alto nivel en esto. Tengo información, o manejamos información de que hoy viernes posiblemente esta ruptura, coalición, Alianza Cívica se dé, no estoy seguro, pero sí evidencia de que hay una crisis profunda. ¿Qué es tu opinión sobre qué está pasando? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu prisma? Este romance de coalición y Alianza Cívica. Es que obvio que la coalición lo que ha servido es para oxigenar a los partidos zancudos, sobre todo al PLC, que está en una crisis profunda, dividido en dos corrientes, que ya no es el PLC de antes, no tiene la fuerza de antes, está muy fragmentado, muy dividido. Y estos grupos que están impulsando la coalición se van a suicidar junto con el PLC y los otros partidos. Creo que la Alianza Cívica está reflexionando porque está viendo el error cometido y no quieren seguir hundiéndose en el pantano. Entonces no sé si van a romper o no, pero está claro que hay una tendencia definida a una separación cada vez más constante de la coalición, porque la coalición no atrae al pueblo, y no atrae porque no tiene discurso y por quienes la componen internamente. Y aquí han cometido un error gravísimo los movimientos sociales de la UNAP, porque se han prestado al juego de oxigenar políticamente a un partido que estaba en la tumba, que era el PLC, y a otros partidos que no representan absolutamente nada y que más bien dan desconfianza. Entonces, lo que podemos perfilar es que van a haber varios bloques, y no es malo que hayan varios bloques. En las elecciones del 96 habían 27 partidos y Arnoldo Alemán la ganó porque tenía un discurso claro. Solo lo cito por ejemplo, no lo estoy reivindicando políticamente. Entonces, aquí va a ocurrir lo mismo. Vamos ahorita a una negociación que ya estamos llegando al límite, por eso ves a la dictadura prometiendo cadena perpetua, diciendo que los movimientos sociales que reciban fondos tienen que registrarse como agentes extranjeros, unas redadas tremendas contra los luchadores en los barrios, la gente de los movimientos sociales, porque está trincherándose para la negociación que viene. Y entonces tenemos la tragedia que la oposición, en vez de elevar la parada, plantear todo el diagnóstico clarito de cómo está el poder electoral y qué es lo que requiere, sobre todo porque viene la Asamblea de la OEA,
y entonces minimizan la posición para poder llegar a un entendimiento, a un arreglo, lo cual considero que sigue siendo un error político. Errores tras errores tras errores, y la gente no se engaña. Por eso es que la gente está desconfiada. ¿Por qué crees vos que Ortega no ha hablado de reformas electorales? ¿Cuál es tu lectura sobre ese tema? Desde mi perspectiva, siento que se ha equivocado la dictadura al no hablarlo. Ortega jugó fichas lo suficientemente estratégicas para llegar a este escenario, para encontrarse en este escenario. Obviamente, desde que aplastó los tranques está definiendo toda una estrategia para llegar a este punto. Porque si ya convocan a elecciones, no puede seguir manteniendo el nivel de represión actual. Tiene que tolerar las reuniones políticas, los mítines y las cosas. Y entonces él no se pronuncia sobre eso porque está esperando el resultado de las elecciones en Estados Unidos. No es lo mismo que se reelija Trump que haya un cambio de administración con Biden. Es cierto que hay un acuerdo bipartidista con la NICAAC, que los dos tienen una posición sobre Nicaragua, pero a nivel de negociación no es lo mismo negociar con el equipo de Trump, que tiene una influencia del lobby cubano en Estados Unidos, que le dividen, que se interesan más por los problemas de los derechos humanos y las cosas, y que ha sido proclive a renegociar con los cubanos las sanciones y todo. Entonces, obviamente Daniel Ortega no es tonto, él está esperando ese momento, y mientras espera ese momento, para que no se le desborde la situación como ocurrió en abril del 18, te mantiene a todo el mundo con la soga al cuello. Creo que hacia eso vamos. Entonces, el gran error de la oposición, de los grupos de oposición, es que no plantean todas las reivindicaciones que se deben de plantear, porque este es el momento de plantearlas. Si no las logramos, no las logramos. Si logramos una parte, pues está bien, pero nosotros le tenemos que decir al pueblo, con tu apoyo yo puedo lograr el 100%, pero si no me apoyás, vamos a hacer lo posible. Y si solamente logramos el 30 o el 40%, ¿querés que vayamos a elecciones en esas circunstancias? Debe haber un diálogo permanente con la gente, escuchar permanentemente a la gente en la calle, no las negociaciones de cúpula para prepiarse, para ubicarse en una mejor posición, repartirse los cargos electorales y entonces poder negociar más adelante. Te agradezco mucho que me hayas aceptado la invitación. Esta casa es tuya y vamos a programar más entrevistas y más análisis. Muchas gracias, Danilo, muchas gracias.